Nadie en el pueblo de San Marcos de la Sierra supo, hasta mucho tiempo después, que la mujer que aceptó trabajar en la hacienda del Nogal a cambio de comida y techo, tenía el mismo apellido grabado en la piedra de la entrada principal. Bienvenidos. Si esta historia toca su corazón, suscríbanse al canal y comenten desde qué parte de México o de dónde nos ven. Dolores Ibarra Montiel llegó una mañana de martes cargando un costal remendado y un cuaderno de pastas negras que olía a canela y a lumbre apagada. Tenía 43 años, las manos de una mujer de 60 y una mirada que ya no pedía nada a nadie. La hacienda estaba a 3 horas de camino desde el pueblo, subiendo por una vereda de tierra colorada que el polvo del verano hacía casi invisible. Cuando llegó al portón de hierro herrumbrado, no llamó. Solo esperó, parada bajo el arco de piedra volcánica donde las letras H. Montiel e Hijos, 1887, permanecían grabadas sin que ella las viera, porque cargaba la cabeza baja y el costal pesaba más de lo que debería. Lo que la trajo hasta ahí no fue la esperanza, fue que ya no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. 3 semanas antes, Dolores había trabajado como cocinera en la Casa Grande de los Rendón, en el centro de Tepatitlán. 8 años había servido en esa cocina, levantándose antes del amanecer para encender la estufa de leña, moliendo el chile en el metate antes de que los patrones abrieran los ojos. 8 años de silencio y de buen oficio, y un martes por la tarde, sin aviso ni explicación, la hija mayor de los Rendón, Fernanda, entró a la cocina con cara de estar firmando un papel de oficina y le dijo: «Lola, ya no la necesitamos. Contratamos a una muchacha joven que cobra menos», lo dijo frente a la niña que pelaba ajos en el rincón. La niña no levantó la mirada. Dolores tampoco. Solo se limpió las manos en el mandil, desató el nudo del delantal, lo dobló con cuidado sobre la orilla de la mesa de madera y dijo únicamente: «Que les vaya bien». Esa noche durmió en el cuarto de lavado porque ya la habían sacado de su cuarto y la nueva muchacha estaba adentro. Al día siguiente recogió sus cosas en el costal, el cuaderno de recetas que había sido de su madre, una cobija remendada con hilo azul oscuro, 3 mudas de ropa. Nadie de la familia Rendón salió a despedirla. La puerta de la cocina era la única que se le abrió para que saliera. Pasó 4 días en casa de una prima en el pueblo, pero la prima tenía 7 en el cuarto, y el 5.º día le dijo con vergüenza que ya no cabía más. Dolores lo entendió sin rencor. Esa misma tarde escuchó en el mercado que don Fulgencio Vargas, el dueño de la hacienda del Nogal, buscaba a alguien que cocinara para él, que pagaba poco, que vivía solo desde que se fue su último mozo, que el lugar estaba casi en ruinas, pero que daba cuarto y comida. Cuarto y comida era todo lo que Dolores necesitaba para no dormir en la vereda. La mañana que llegó a la hacienda, el portón estaba abierto de par en par. Entró al patio y lo que encontró fue silencio y abandono. El corredor principal lleno de hojas secas del nogal, una pila de piedra con agua negra y quieta, los cuartos de los peones tapiados con tablas viejas. Solo un gato flaco la miró desde el alero. Luego oyó pasos lentos en el interior, y apareció en el umbral un hombre de unos 70 años, pantalón de mezclilla, huaraches desgastados, sombrero entre las manos como si fuera a entrar a misa. Don Fulgencio Vargas era más viejo de lo que ella imaginaba, y tenía los ojos cansados de alguien que ya no esperaba visitas. La miró un momento. ¿La que viene a cocinar? Dolores asintió. «Si usted quiere». Él tardó en responder. Luego dijo: «¿Sabe hacer frijoles de olla?» Desde los 7 años. Don Fulgencio hizo un gesto hacia adentro. «El cuarto del fondo tiene ventana. La estufa funciona, nomás hay que saber cómo». Sin más palabras, Dolores cruzó el umbral de la hacienda del Nogal. Lo que ella no sabía aún era que ese suelo de ladrillo rojo que pisaba por primera vez había pertenecido, 70 años atrás, al bisabuelo que nunca conoció. Esa noche comió sola en la cocina grande mientras don Fulgencio cenaba en silencio al otro lado del pasillo. El cuaderno de recetas de su madre quedó sobre la mesa de madera junto a la estufa de leña, con las pastas negras abiertas en la página del mole negro. La cocina olía a grasa vieja y a polvo, pero la lumbre prendió al primer intento, y eso, para Dolores, fue suficiente señal de que podía quedarse al menos una noche más. Al amanecer, Dolores ya estaba en pie. Era su costumbre, levantarse cuando el cielo pasaba de negro a gris, moler lo que hubiera que moler, encender la lumbre antes de que el mundo se despertara. En la hacienda no había mucho,
maíz, frijol, chile seco, 2 huevos que puso una gallina flaca que rondaba el patio. Con eso hizo atole y tortillas recién hechas y puso el comal a temperatura. Don Fulgencio apareció a las 6:30, cuando el olor del atole ya había llenado el corredor. Se paró en la puerta de la cocina y la miró trabajar sin decir nada. «Está listo, si gusta sentarse», dijo Dolores sin voltear. Él se sentó. Comió despacio. Cuando terminó el primer jarro de atole, dijo en voz baja: «Años que no comía así. Nada más». Dolores recogió el jarro sin comentar, pero algo en esas 4 palabras le quitó un peso que cargaba entre los hombros. Los primeros días siguieron ese ritmo. Ella cocinando antes de que él apareciera, él comiendo sin sobrar nada. Los dos en un silencio que no era incómodo, sino cuidadoso, como 2 animales que aprenden a compartir el mismo abrevadero sin asustarse. La gallina flaca resultó ser 2 gallinas, que Dolores descubrió escondidas bajo el granero. El gato del alero fue 2 gatos. La huerta detrás de la hacienda, abandonada y llena de maleza, tenía 3 manzanos viejos que aún daban fruta pequeña y ácida, perfecta para mermelada. Dolores los fue encontrando uno por uno, como si la hacienda fuera revelándose a cuentagotas. En la cocina, el cuaderno negro de recetas se fue llenando de marcas de uso, dedos con harina, manchas de chile, una hoja arrancada que Dolores encontró pegada con grasa en la página del pozole y que resultó ser una receta de su madre que ella creía perdida. Lo guardó con cuidado, lo aplanó con la palma de la mano, lo dejó secar junto a la lumbre. Al 4.º día, apareció en la tranquera una mujer con canasto, doña Refugio, la vecina del predio de más abajo, que traía queso de cabra y media docena de huevos porque había escuchado que don Fulgencio tenía cocinera nueva. Le trajo también, sin pedirlo, una carga de leña seca y la información de que el horno de adobe del costado de la cocina todavía funcionaba si se le limpiaba la boca con un trapo húmedo. Dolores agradeció todo con la misma economía de palabras que usaba para todo. Esa tarde limpió el horno y al día siguiente horneó pan de pulque con lo que había. Cuando el olor del pan salió al corredor, don Fulgencio se paró en la puerta de la cocina por primera vez sin que lo llamaran. «¿De dónde aprendió eso?», preguntó. «De un cuaderno», dijo ella, y señaló el libro negro sobre la mesa. Él lo miró desde lejos, sin acercarse. Pero algo en su cara cambió, como si reconociera algo sin poder nombrarlo. Una semana después de su llegada, Dolores encontró la cobija remendada suficiente para las noches, aunque el frío de la sierra de Jalisco entraba por las rendijas de las ventanas viejas. Don Fulgencio, sin decir nada, apareció una mañana con una segunda cobija gruesa que dejó doblada sobre el banco del corredor frente a su cuarto. No la mencionó. Dolores tampoco. La usó esa noche y durmió sin despertarse por primera vez en semanas. Algo dentro de ella, que había estado tenso como mecate mojado, empezó a aflojarse. Pasaron 3 días desde el asunto de la cobija, cuando Dolores, barriendo el cuarto de las trastes al fondo de la cocina, encontró debajo del fregadero de piedra una caja de madera con bisagras de latón. La caja no estaba escondida con intención, simplemente nadie la había movido en mucho tiempo. Estaba cubierta de polvo y telaraña, pero la cerradura no tenía llave y la tapa cedió sin esfuerzo. Adentro había papeles doblados. Dolores los dejó donde estaban. No era su caja ni sus papeles. Siguió barriendo. Esa noche, durante la cena, le dijo a don Fulgencio: «Encontré una caja de madera con papeles bajo el fregadero viejo». Don Fulgencio dejó la cuchara. La miró con una expresión que Dolores no supo leer de inmediato. ¿La abrió? Sí, pero no saqué nada. Solo vi que eran papeles. Él asintió despacio. Mañana la reviso. Pero al día siguiente, cuando Dolores salió de la cocina a barrer el corredor, encontró a don Fulgencio sentado en la silla de palo del corredor, con la caja abierta sobre las rodillas y un papel en la mano. Tenía la cara de quien acaba de recordar algo que no sabía que había olvidado. «Venga», dijo cuando la vio. Su voz era distinta, más quieta todavía. Dolores se acercó. Don Fulgencio le extendió el papel. Era un documento de aspecto antiguo, con letras escritas a mano en tinta café, doblado en 4 con un sello de cera rota en una esquina. En el papel, una en la caja, había otro documento que iba a cambiar la vida de los dos. Se leía, con la claridad seca de los papeles notariales, el nombre: Hacienda del Nogal,
propiedad de don Aurelio Montiel e hijos, municipio de San Marcos, Jalisco, año de gracia de 1887. Dolores leyó el nombre una vez. Lo leyó 2 veces. Montiel. Mi apellido es Ibarra Montiel, dijo en voz baja, sin entender todavía. Don Fulgencio señaló otro papel en el fondo de la caja. Hay más. Lo que siguió fue una tarde entera sentados en el corredor con la caja entre los dos, leyendo papeles que don Fulgencio había heredado junto con la hacienda, sin saber exactamente de dónde venían. Un testamento fechado en 1923. Una carta de un notario de Tepatitlán dirigida a un tal Aurelio Montiel II. Un documento de partición de tierras donde aparecía un nombre. Berta Montiel, hija natural reconocida, heredera de la mitad oriente del predio. Debajo, en escritura más nueva, una nota a mano, no localizada. Se suspende notificación. Berta Montiel era la abuela de Dolores. Había muerto sin saber que le buscaban. Don Fulgencio llamó esa misma tarde a don Abundio, el notario del pueblo, que llegó a caballo al día siguiente. Era un hombre pequeño con maletín de cuero, que revisó los papeles sobre la mesa de la cocina con la misma parsimonia con que Dolores revisaba sus recetas, volteando cada hoja, leyendo en voz baja, asintiendo. Al terminar, se limpió los anteojos y dijo sin adornos: La mitad oriente de este predio tiene un dueño legítimo no notificado. Hay que seguir el proceso. Miró a Dolores. ¿Tiene usted acta de nacimiento? ¿Acta de su madre? ¿Algo que trace la línea a Berta Montiel? Dolores abrió el cuaderno negro de recetas. En la última página, su madre había guardado, doblados con cuidado, 2 documentos. Su propio acta de nacimiento y la de Dolores. En el acta de la madre: hija de Berta Montiel Vargas y padre desconocido. Don Abundio los tomó con las 2 manos. Esto alcanza, dijo. Esto alcanza para iniciar. Algo en el pecho de Dolores dejó de doler. Fueron los sobrinos de don Fulgencio quienes llegaron el jueves siguiente. 3 hombres en traje, con un abogado propio que traía su propio maletín y una expresión de quien ya sabe lo que va a decir antes de llegar. El mayor, Rodrigo, se plantó en el patio de la hacienda y habló con la voz de quien da órdenes en oficina. Mi tío está siendo influenciado por personas que no conocen sus intereses. Le pedimos que desaloje la propiedad mientras resolvemos este asunto en el juzgado. Lo dijo mirando a Dolores directamente. No la saludó. No dio su nombre. Dolores estaba parada junto a la estufa encendida con el cuaderno negro en la mano, porque había estado anotando una receta cuando los oyó llegar. No se movió. Don Fulgencio salió del corredor con paso lento pero derecho. Ella no se va, dijo. Tiene derecho a estar aquí más que cualquiera de ustedes. Rodrigo abrió la boca. Antes de que hablara, don Abundio, que había llegado media hora antes precisamente por si acaso, colocó sobre la mesa del corredor los documentos notariales en una carpeta ordenada. Hay proceso abierto en el juzgado de San Marcos. El predio tiene un heredero no notificado debidamente acreditado. Cualquier desalojo voluntario o forzado en este periodo es impugnable. ¿Quieren que hagamos las cosas bien o las hacemos mal? El abogado de los sobrinos miró los papeles. Tardó. Luego le dijo algo en voz baja a Rodrigo. Rodrigo guardó silencio. Luego, sin mirar a Dolores, dijo: Seguiremos esto en el juzgado. Y se fue. Doña Refugio, que había estado acomodando queso en la cocina con la puerta entreabierta, salió cuando se fueron y dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular: Nunca subestimes a la mujer callada que te sirve el café cada mañana. Nadie respondió, pero don Fulgencio, parado en el corredor, cerró los ojos un momento como quien acaba de escuchar algo que llevaba tiempo necesitando oír. Dolores volvió a su cuaderno y siguió anotando. Aquella primavera, cuando bajaron las lluvias y los manzanos viejos del huerto volvieron a florecer por primera vez en quién sabe cuántos años, la hacienda del Nogal era un lugar diferente. No en el sentido de obras ni de muros recién pintados, era diferente en el sentido de que tenía olor. Olor a pan de pulque saliendo del horno de adobe cada martes y jueves. Olor a café de olla desde antes de que el sol tocara el nogal grande del patio. Olor a frijoles negros que se habían estado haciendo desde la madrugada a fuego manso. Doña Refugio venía 3 veces por semana y traía a su nieta. Don Abundio había pasado a comer 2 domingos seguidos. El gato del alero tenía nombre ahora: Cenizo.
Las dos gallinas tenían nombre también, aunque Dolores nunca lo dijo en voz alta por no encariñarse demasiado. El cuaderno negro de recetas estaba abierto sobre la mesa de siempre, con una hoja nueva que Dolores había pegado al final. La receta del pan de la hacienda, con el nombre escrito arriba en su letra apretada. Pan del nogal, de Berta Montiel para las que vengan. Don Fulgencio se paró en la puerta de la cocina una mañana, como había hecho muchas veces ya, pero esta vez traía algo en la mano. El documento notarial con el sello de resolución que don Abundio había traído la semana anterior. La mitad oriente del predio, acreditada. El proceso, cerrado. Ya es oficial, dijo. Dolores no levantó los ojos del comal. Ya lo era desde antes. Don Fulgencio dejó el papel sobre la mesa, junto al cuaderno negro. ¿Se queda? Dolores volteó a verlo. Era la misma pregunta que le había hecho sin palabras desde el primer día. No como patrona empleada, sino como un hombre viejo solo preguntándole a alguien si va a seguir ahí mañana. Me quedo, dijo ella. Primero Dios. Y en eso quedó la cosa. A veces el verdadero hogar no es el lugar donde naciste, ni el que construiste con tus propias manos, sino el que te estaba esperando con tu nombre grabado en la piedra de la entrada desde mucho antes de que llegaras a buscarlo. Dolores no llegó a reclamar nada. Llegó con un costal y un cuaderno y hambre de varios días. Y fue eso, exactamente eso, lo que la llevó a donde pertenecía. ¿Alguna vez encontraste un hogar donde no esperabas encontrarlo? Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias y compártela con alguien que necesite recordar que a veces el camino más largo lleva a la puerta correcta. Ya tengo otra historia esperándote. Soy de donde me quisieron, susurró Dolores esa noche, sola en la cocina, mientras apagaba la lumbre. Y aquí me quisieron. Paste your script.